El Señor le bendiga. Una inmensa alegría siento esta noche. Por la gracia de Dios se nos concede el poder iniciar este recorrido tan especial. Realmente he estado orando por este proyecto hace mucho tiempo y que hoy se nos conceda poderlo traer a la realidad, para mí significa mucho. El gran Instituto Bíblico BC, o sea, de Bello Central, La Buena Semilla. Habíamos iniciado un trabajo en el tiempo de la pandemia que fue la Escuela de Jesús, buscando acercar al lector de la Biblia a la Biblia, que le encuentre sabor, que pueda disfrutar la Biblia, que al estudiarla pueda disfrutarla, porque ¿cómo la disfruta? Cuando la puede entender. Un libro que uno no comience a leerlo y no lo entiende, termina dándole pereza a seguir estudiando, porque si no lo entiendo, entonces termina siendo tedioso seguirlo estudiando. Pero un libro que uno lo lee y lo entiende, entonces se familiariza con él y encuentra en él una información agradable, instructiva, provechosa, que le suministra crecimiento, no solamente en el conocimiento, la cultura y sobre todo en lo espiritual, ¿correcto? Entonces esa obra se vuelve bien interesante. Entonces, con el Instituto Bíblico damos un paso más allá, es decir, buscar que no solamente la persona se familiarice con el texto bíblico y le encuentre sabor a la Biblia, sino que al dar un paso más es un conocimiento más a fondo de cómo puedo por mí mismo tomar un texto y tratar de extraer de él lo mejor. Cuando alguien toma una nuez, por decir así, y solamente puede saborear la corteza que tiene la nuez por fuera, pues algo le suministra. Pero si puede partir la nuez y saborear la almendra que tiene por dentro, ahí es donde está la esencia, ¿correcto? No quedarse en la parte externa de la nuez, sino poder ir a donde está la almendra, ¿correcto? Pero para eso tiene que pasar la corteza para llegar hasta donde está la almendra. Al llegar a la almendra, pues va a poder disfrutar de la mejor manera, ¿correcto? Y le va a encontrar el verdadero sabor a la nuez. ¿Entendido esa parte? Bien, entonces todos ustedes son muy bienvenidos. Les felicito desde ya por ese paso trascendental que han dado en comenzar a estudiar e interesarse por estudiar la palabra del Señor. Sé que en este recorrido vamos a ver cosas muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene este instituto con otra cantidad de instituciones de formación teológica? En la mayoría de instituciones de formación teológica siempre están en carreras. Usted llega a la universidad y el profesor le da 3 o 4 datos y le dice, averigüe en tal obra, léase tal otra y léase tal otra y me trae un resumen. Y le estudió, y usted fue y estudió por usted mismo lo que pudo. Y sacó cualquier cosa. El profesor está por ganarse el dinero, simplemente cumple su trabajo y listo. Si usted aprendió o no aprendió, eso no es problema de él. Él cumple su trabajo. Aquí nosotros no tenemos ese afán, porque al fin y al cabo aquí no somos asalariados. Aquí hacemos un trabajo de hermandad.
Aquí todos somos una familia, somos hermanos, no tenemos que correr, tenemos toda la paciencia del mundo para detenernos hasta que podamos entender realmente las cosas. En el Instituto Bíblico se creó con muy buen propósito, el Instituto Bíblico Pentecostal se creó con muy buen propósito. Yo fui uno de los fundadores de este instituto en el año 85, fui uno de los profesores fundadores del instituto en Medellín, pero igual la parte complicada del instituto es el tiempo. Al profesor le dan 2 semanas para que dé una materia y él llega corriendo y corriendo y a veces los estudiantes oyeron mucho y aprendieron muy poquito. Quedaron un poco en las mismas. Porque igual la cuestión es tiempo. Y la mayoría de profesores pues son pastores que tienen otras ocupaciones propias y es normal. Y por lo tanto cuando les toca el instituto llegan a las carreras. Porque ya tienen otros compromisos y eso es obvio, correcto. Entonces, yo también fui profesor del Instituto Bíblico, como le digo, y sé cómo es la metodología. Hay que llegar y hacer una materia en contrarreloj. Si la gente entendió bien y si no entendió, pues por lo menos ya le dimos el módulo, listo, ya. Aquí, en cambio, no tenemos ese afán. Correcto. Porque aquí lo que buscamos no es un crédito, un cartón. Nosotros aquí lo que buscamos es realmente un saber o unos saberes que le aporten a nuestro crecimiento espiritual y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Un ejemplo de este manejo. Llega el profesor y bueno, hoy vamos a ver Cristología, un ejemplo. Llega el profesor muy bien interesado. Hoy vamos a ver Cristología. Y para ver Cristología nos introducimos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Correcto, listo. Que en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comienza. De entrada ya hay una dificultad. Hay un peso tan grande de las corrientes o de otras corrientes religiosas que no son de ahora, sino que son desde siglos, donde buscan poner como si el Verbo fuera un individuo aparte de Dios. ¿Correcto? Y parece que el texto estuviera señalando en esa dirección. Y el Verbo era con Dios, es decir, estaba en compañía de Dios. Entonces, esa partecita ahí ya comienza oscura. Pero si uno tiene tiempo para estudiar la Biblia en sus contextos, no encuentra ninguna dificultad. Es decir, una cosa es estudiar la Biblia sin tener el tiempo de buscarle los contextos. Es decir, la Biblia se explica sola. Pero yo tengo que saber dónde, si aquí me está diciendo algo, ¿dónde encuentro la respuesta a eso? ¿Dónde está? Tiene que estar en la Biblia, pero ¿dónde está? Si no la tengo, tengo que ponerme a conceptuar, a imaginar, a devanar ideas. Pero si la tengo, no tengo que ir a devanar ideas, simplemente la Biblia dice esto. Por ejemplo, ubiquémosle un contexto a San Juan 1, un contexto. ¿Qué contexto le pondríamos? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
¿Qué contexto le ponemos? ¿Ah? No da. Porque Génesis 1 es otro principio. Mire, sí. Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios. En el principio creó Adonai, Eloa o Elohim. La palabra Elohim es un plural, pero no de individuos, sino de es un plural que define es atributos, es decir, es un plural de atributos. Porque mire, Génesis presenta 16 nombres de Dios. El primero es Eloa, que es crear. El segundo es Eloam, que quiere decir hacer, el hacedor. Entonces, creó Dios y luego, por ahí en el verso 14 dice, e hizo Dios las grandes lumbreras, o sea, ya es hacedor. Es creador y es hacedor. Para cada área de esas se emplea un atributo de Dios y por lo tanto es un nombre. Eloa, Eloam, Elohim y así. Entonces, Elohim es un plural de individuos o de atributos. ¿De qué dijimos? ¿Correcto? ¿Es de qué? Si fuera un plural de individuos sería dioses, muchos dioses. Pero si es un plural de atributos, entonces ¿es qué? Un solo ser que tiene una cantidad de atributos. ¿Correcto? Entonces, pero dijimos que estábamos en un principio distinto. Es que aquí nos fuimos a dos principios y cada principio, note que cada principio tiene un contenido distinto. Pero estamos en San Juan 1:1, citando el ejemplo. ¿Cuál es el contexto exacto? La palabra verbo es palabra, por eso otras versiones dicen, en el principio era la palabra era en Dios y Dios era la palabra, ¿correcto? Dice otra versión. El original va a decirnos algo más concreto. El original no contiene la preposición con, sino que tiene la preposición epi, que epi es en griego. En el principio era el verbo era en Dios, no con, sino en, y Dios era el verbo, ¿correcto? O Dios era verbo, simplemente traduce, Dios era verbo. Pero dijimos que buscaríamos un contexto exacto. Dios es espíritu. Como espíritu es invisible. ¿Qué se hace visible de Dios? Las obras. ¿Qué fue lo primero que se hizo visible de Dios? ¿Un ser, una persona, un individuo o sus obras? Romanos 1:20. ¿Qué dijo Romanos 1:20? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Correcto? El eterno poder de Dios, que es su palabra,
se hace visible o se hizo visible desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Correcto? Pero tiene que haber un texto más. ¿Por qué no me leen por ahí alguien rapidito que me lea Salmo 33:5? Salmo 33:5 y otro se busca el Salmo 86. Salmo 146. 146. El verso 5. Primero, el Salmo 33:5. 33:5. El 6. Por la palabra de Jehová, ¿qué? O sea, todo lo que hay fue hecho, ¿por qué? Por la palabra. O sea, Dios habló y fue hecho. Mandó y existió, correcto. Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió, llegó a la existencia, correcto. Entonces, todo eso fue hecho, ¿por qué? Es decir, todo lo que hay está hecho, cielos y tierra, fue hecho, ¿por qué? Por la palabra. La palabra es un individuo aparte de la persona. Cuando yo hablo, mis palabras son un individuo aparte de mí, o es la acción del mismo individuo. Es una acción del mismo individuo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que todas las cosas tengan un contexto en la Biblia, no en... Este Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, Adonai, diría originalmente, aquí está puesto Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. El verso 6 dice: el cual hizo los cielos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Con qué hizo los cielos y la tierra? ¿Con qué la hizo? El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Entonces, este texto está diciendo cómo hizo el Señor los cielos y la tierra. Todo lo hizo por su palabra, y otra versión dice por el aliento de su boca. Correcto, por el aliento de su boca. Todo fue hecho por la palabra o por el aliento de su boca. No dice que lo hizo a través de otro individuo, sino que lo hizo por el aliento de su boca. Su palabra es el aliento de su boca. Correcto. Bien. Entonces tenemos los contextos. En el principio creó Dios, en el principio era el verbo. Es decir, ¿qué es lo primero que el ser humano ve? ¿Ve a un ser o ve la acción de la palabra? La creación fue hecha por la palabra de Dios. ¿Con qué nos familiarizamos primero? ¿Con el ser eterno o con las obras del ser eterno? El salmista se relaciona primero con la creación. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia ¿qué?
la obra de sus manos. Es decir, lo primero con lo que nos relacionamos respecto del ser divino es con su creación. Al ver su creación, nos damos cuenta de que tiene que existir un creador. Si tenemos este atril aquí, este atril no salió de la nada. Alguien lo hizo. Sea bonito, sea feo, alguien lo hizo. Si le quedó bonito o si le quedó feo, igual alguien lo hizo. De la nada no viene nada. La nada no produce nada. ¿Correcto? Entonces, he ahí. Pero hay un trabajito que vamos a hacer. Ya vimos la palabra. Es decir, aquí vimos que es el verbo en griego, el logos. Palabra es logos en el griego. ¿Listo? Vimos que no se trata de un individuo aparte, sino que simplemente es la acción del individuo. Y ese individuo es Dios. Ahora nos vamos a meter en otra partecita bien interesante y espero que todos estén muy atentos a esto. Se meten por las redes y hay gente que disfruta blasfemando el nombre del Señor, como lo hacía Saulo en su ignorancia. Me había propuesto hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. 26:9 de los Hechos. Él confiesa que se había propuesto hacer muchas cosas en contra de ese nombre. Hoy sigue mucha gente procurando hacer muchas cosas malas en contra del nombre, incluyendo que dicen que el nombre del Señor eso no existe, que el nombre de Jesús eso no existe, que eso no es verdad. Aquí quisiera, si me pueden aportar la primera parte del video del caballero que dice sobre el nombre de Jesús. Aquí el tiempo es oro. Hay un caballero que dice que el nombre de Jesús no existe en el hebreo ni existe en el griego. Correcto. Es este caballero. Es un mexicano de una corriente mesiánica que dice una cantidad de tonterías. El nombre del Salvador, de nuestro Mesías, es Yeshua, no Yahshua, ¿ok? Así que vamos a empezar con el nombre que todos hemos escuchado, el cual se ha extendido por todo el mundo, que es el nombre de Jesús. Creo que todos sabemos que el nombre de Jesús viene de la raíz griega. Precisamente lo encontramos en la enciclopedia Strong. El nombre Jesús, que se dice Jesús, viene del original hebreo. Es griego, Jesús es del griego, así que si lo buscamos en el griego no tiene ninguna etimología, ninguna base, porque muchos decimos que el nombre de Jesús significa Salvador, pero en griego el verbo de salvar se dice soso, no tiene nada que ver con Yeshua o con Jesús. Salvador se dice soter, que es libertador, que es un griego. No tiene nada que ver Jesús con soter. No tiene ninguna relación este nombre que se le ha dado al Mesías, que se fue dado en griego y que se ha extendido y que muchos dicen que este nombre significa Salvador. Bueno, en griego no significa Salvador, ya que Salvador es soter. Jesús con soter no tiene nada que ver. Y aún si nos vamos al latín, que sería Salvador, que se dice Salvator o Salvatore, que eso sería para decir
que el nombre de Jesús no existe en la Biblia. Y comienza diciendo una tontería. Dice que el nombre de Jesús tiene sus raíces en el griego, olvidándose que el ángel fue el que habló tanto con María como con José, hablando en hebreo. No les podía hablar en griego porque ellos no le habrían entendido, eran humildes personas campesinas y no le iban a entender si les hablara en griego, por lo tanto les habló en hebreo. Y el ángel no les podía decir, sí, es Jesús. ¿Y qué es eso? No lo habrían entendido nunca. El nombre de Jesús no tiene la tontería que este caballero dice, su origen o sus raíces en el griego, y para no decir nada, para no significar nada. Veamos una profesora, una académica, una señora de la Academia del Hebreo, de la lengua hebrea, explicándonos. En unos cuantos segundos nos explica el origen del nombre. La profesora. Aquí no alguien que sale por ahí a decir disparates, sino una persona formada que nos da el nombre o el origen del nombre de Jesús. Es una persona simplemente de la academia, por lo tanto independiente. Vamos a ver cómo se escribe. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Adelantamos. Bueno, Vamos a ver cómo se en 3 sílabas. Vamos a partir el nombre, podríamos decir, en 3 sílabas. Shu y por último A, aunque pudiéramos dejarlo junto. Yeshu A, diciéndolo en 2 sílabas, Ese es hebreo. pero lo vamos a hacer en 3. Lo primero que necesitamos es la yod. A esta yod le vamos a agregar una E media. De tal manera que ya tenemos la primera los dos sílaba. punticos abajo, Bien. los dos punticos Ahora abajo que él puso procedemos después con de la yod es otra. una Recordemos E acá que media, estamos utilizando que se la pronuncia letra como una E número corta. 10, la yod. Ahora procedemos a buscar el sonido de Shu. Para eso vamos La a letra utilizar la letra número 28, que nos hace el sonido SH. Y vamos a agregar una U. Para esto necesitamos una U larga, que es esta, Yeshu. Y ya tenemos la segunda sílaba. Por último, la A. Para esto podemos utilizar cualquiera de las letras comodines, pero este nombre, como ya es un nombre que se ha usado mucho en la Torah y en otras escrituras bíblicas también post-hebraicas, entonces tendremos la Ayin de comodín. Podríamos haber usado Ei, Aleph o Ain, pero como la A es fuerte al final, Yeshua nos hace un sonido gutural, el cual nos dará este sonido de la Ain, que es esta letra que estamos usando acá. Y para esto le vamos a agregar una A muy corta, pero se pronuncia gutural. Yeshua es un sonido que viene de la garganta, por eso se llama gutural. Y así ya tenemos el nombre. Gutural. El equivalente en español, Gutural. pues como sabemos, es Jesús. De esta manera escribimos Jesús en hebreo. Bien. Veámoslo ahora Listo. sin puntos. Yeshua. ¿Qué dijo el profesor? ¿Es Jesús hebreo o es el griego que el mesianista salió a decir? ¿Cuál fue el origen que le encontró? Lo está diciendo un hebraísta legítimo, profesor de hebreo, de la Academia del Hebreo, lo está diciendo, y no simplemente alguien que le da por decir tonterías en contra del nombre de Jesús. Es decir, lo que buscamos aquí es que ustedes se familiaricen primero con el gran nombre. El nombre de Jesús, como ven, lleva las 4 letras conocidas en griego como tetragramatón y que se leen como la yod, como vimos ahí la comita arriba, la yod, la hei, que es esa palito así, la hei, que la veríamos escrita como una H, pero suena hei,
La vac, que es una V, pero es fuerte. Por eso algunos la han puesto como si fuera dos veces, como V-A-V, o simplemente la han puesto como si fuera una W. La W no existe en el idioma hebreo. Simplemente algunos ponen la W para decir que como va es fuerte, no como dice uno V en español o V, sino que es back. Entonces, algunos hoy, en el hebreo no pueden ponerlo porque no existe la W. Por eso los que escriben diciendo que el nombre del Señor es Yahweh, cometen doble error. Doble error, ¿por qué? En el hebreo, en la escritura hebrea, siempre después de cada consonante tiene que ir una vocal. Y no pueden ir dos vocales seguidas. ¿Correcto? Si a la vac le damos sonido de U, se transforma en una vocal. Y si termina en A, la A es una vocal. Entonces no puede ser, o la E también es una vocal. Entonces no puede sonar ni Yahweh ni Yahuá, porque no se pueden encontrar dos vocales. ¿Correcto? En hebreo. Tiene que ir siempre una consonante, una vocal. Una consonante, una vocal. Salvo en algunas palabras por ahí, en algunos finales que pudieran una consonante. Pero la mayoría, siempre consonante, vocal. ¿Correcto? Consonante, vocal. ¿Cuántas vocales tenemos en el hebreo? Primero veamos cuántas tenemos en el español. ¿Cuántas vocales tenemos en el español? A ver, alguno que me diga, ¿cuántas? 5. ¿Están seguros que tenemos 5? ¿Cuántos están seguros que tenemos 5 vocales en el español? A ver, levanten la mano los que están seguros que tenemos 5 vocales. Yo las veo. Veo las manos arriba de los que están convencidos que tenemos 5 vocales. Bueno, vamos a contar. Vamos a contar si sí tenemos A, E, I, O, U, W, la W y la Y. ¿Cuántas vocales tenemos? No es que teníamos 5. ¿Ah? Porque ¿cómo contamos la W? ¿Como vocal o como consonante en español? ¿Como consonante? No. En español. En español no se cuenta la W como una consonante, se cuenta como una vocal. ¿Sí o no? ¿Cómo escribe Walter, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cómo escribiría Walter? Y así otros nombres. ¿Cómo le suena la letra? ¿Como U o no? ¿Sí? ¿Lo ve? Entonces, ¿cuántas vocales? Nos habían engañado, nos habían enseñado que el español tenía 5 vocales y estamos descubriendo que estábamos engañados, tenemos 7 vocales. ¿Ah? Perdimos el año, ¿cierto? Como que estamos perdiendo el año. Bueno. ¿Ah? ¿Cómo escribe usted hoy? ¿Cómo escribe hoy? ¿Cómo escribe voy? ¿Cómo escribe soy? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Vocal? ¿O qué sonido le da? ¿Ah? ¿Cómo escribiríamos? ¿Ah? ¿Es vocal o no es vocal? ¿Ah? ¿Ya? Esa letra, ya le vamos a dar una vueltica, esa letra se conoce como la letra de Dios. Por lo tanto, esa letra tiene una cantidad de aplicaciones y todos los idiomas los voltea al revés.
Esa letra, que es la yod originalmente del hebreo, que es esa comita arriba, correcto, que es bien pequeñita, es una de las letras más pequeñas en el hebreo, que es una pequeña comita, pero no abajo, sino arriba. Es la yud, se escribe, se pronuncia yud, terminando en D, yud. Pero los hebraístas, esa uno la pronuncian larga, porque en el hebreo hay vocales cortas y largas. Entonces ahí se pronuncia como una vocal muy corta, entonces suena es como yud, como si fuera más bien como entre una U y una O, yud. Y no como yud tanto, sino como yud. Correcto, porque es muy corta. Entonces, esa letra es la misma que aparecería después en el latín como un solo palito así, que le dieron el sonido de Y. Correcto. Entonces, Y. Por el año 1512, le dieron, no existía la J, o sea, el sonido J, pues decimos nosotros, eso no es J. Ese es un término guntural, una pronunciación cultural que viene de la garganta. J. James, por ejemplo. Jaime. Nosotros aquí decimos James, Jaime, pero es ja, saliendo de la garganta. Guntural. Y le dieron a la misma letra, la yod, epsilon del griego, le dieron el sonido de J en el latín. En el año 1912, hace poco, 2012, la Academia de la Lengua de España dijo, bueno, nos vamos a deshacer por fin de esa letra y solamente va a tener el sonido Y, no va a sonar ni J, ni va a sonar I, sino que va a sonar Y. Pero entonces, eso dijo la Academia, pero luego, ¿cómo escribe hoy? ¿Cómo escribe voy? ¿Ah? Y todas esas terminaciones así. O sea, la Academia quedó loca. ¿Ah? Póngala como la ponga, no hay cómo ubicarla y decir, no, solamente vas a tener este sonido o solo aquel. Incluso la pusieron, le dieron el sonido joj. Pero ella, note, se escribe Jesús en español y se pronuncia Jesus. Para muchas palabras, aunque se escriba con la J, se sigue dando el sonido Y, ¿correcto? ¿Ah? Sigue siendo el sonido Y. ¿El avión cómo se escribe? ¿Se escribe head o se escribe jet? Ve, ahí va pasando un head. Uno no dice va pasando un head, va pasando un... ¿Y cómo se escribe? ¿Ah? Aunque se escribe con la, conocemos como la J, sigue teniendo el sonido ¿qué? Y. ¿Ve? Entonces, por eso le digo que esa letra es el rompecabezas más grande. Por eso se conoce como la letra de Dios. Está en todas partes, no la pueden sacar, no la pueden anular. Y si la sacaran, todos los idiomas quedarían cojos. Como cuando una persona saca a Dios de su vida, por más que quiera y exitoso que se crea, termina cojo. Algo le falta. ¿Correcto? Entonces, es el problema con la famosa letra de Dios. Pero vamos al nombre de Jesús. Estamos en el nombre de Jesús, ¿correcto? Pensaba darles
que leyéramos un poco el alfabeto hebreo, pero lo haremos en otra ocasión. De paso, repásenlo. Está en el Salmo 119. Ustedes tienen el alfabeto hebreo. Lo tienen como se escribe y lo tienen como se pronuncia. Es decir, está de las dos maneras. Salmo 119. Intercaladito van a encontrar 22 letras. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y las van a encontrar ahí. ¿Correcto? Vamos a ver un nombre, es decir, de dónde en la Biblia vino el nombre de Jesús, que hoy usamos. Vamos a ver el nombre de Oseas. En Números capítulo 13, verso 7, cuando fueron escogidos los 12 espías que irían a reconocer la tierra prometida, uno que era de la tribu de de Efraín, uno de los líderes, el que escogieron como líder de la tribu de Efraín, se llamó Oseas. A ver si me pueden poner los dos nombres, donde está Oseas y donde está Josué. Porque en el verso 13 de ese mismo capítulo, Moisés le cambió el nombre de Oseas, se lo cambió por Josué. ¿Correcto? Oseas, hijo de Nun, correcto, de la tribu de Efraín. Luego, cuando Moisés le cambia el nombre de Oseas y le puso, ¿lo tenemos? Verso 16, en el verso, sí, la parte final del verso 16. Parte final del verso 16. ¿Cómo le puso el nombre? Le puso el nombre y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahora veamos en hebreo cómo se escribe Oseas y cómo se escribe Josué. A ver la partecita aquella que vimos de la Biblia, de la Torá. Aquí tengo, esta es la Biblia hebrea, esta es la Torá. La fotico que tomó. Ocurre, mientras la hermana ubica, pues son una cantidad de imágenes y esto no es fácil. La palabra Oseas quiere decir salvación. Oseas quiere decir salvación. Pero Josué le cambió el nombre de Oseas y le puso Josué, pero en hebreo no se dice Josué, se dice Yehoshua, se dice Yehoshua, que quiere decir Dios en medio de su pueblo salvando. Cambia las cosas, ¿cierto? Bueno, ahí la tenemos. Vamos a ver. Busquen arriba el nombre de Josué. Correcto. Tenemos a Josué, ahí lo están señalando. ¿Lo alcanzan a ver? Vamos a ver primero veamos primero el nombre de Oseas. Buscamos abajo el nombre de Oseas. Oseas primero para poderles mostrar la diferencia. Oseas, la fotico. Bueno. Oseas, miren, se dice Ochea, ya que la Hei
inicialmente, cuando está comenzando, no se pronuncia, queda como muda, entonces se pronuncia como Ochea. Veámosla allá. Allá donde aparece ya en hebreo. Observen la estructura. La primera letra que voy a encontrar en Oseas es la Hei. ¿Ven? Ahí está bien, ahí está bien. La Hei, la primera letra es Hei. No tiene la Yod, sino que es Hei. La segunda letra que aparece, la vocal que aparece es una O. Luego aparece otra, esa se llama SH, como la che que nosotros decimos en nuestro medio, es la que sigue. Y la que termina es una, se puede pronunciar como A corta o como una E, esa. Entonces, se diría Yoshea, se escribía como Yosea, pero se pronuncia Yosea, es decir, Osea se pronuncia Yosea. Correcto, dijimos que la primera letra no se pronuncia, la primera, que es una Hei, no se pronuncia, entonces leemos de la segunda, Ochea, correcto. Veamos cuál es la diferencia, cómo cambia. ¿Qué diferente tiene en cambio en Josué? Que se lee como Yehoshua, ¿correcto? Yehoshua. Es las mismas letras, solo se le agregó una. ¿Qué le pusimos? Le pusimos la Yod, que es la famosa letra de Dios. Observen. ¿Qué le pusimos? ¿Qué fue lo que le pusimos? ¿Qué le agregamos? En el nombre de Oseas, esta que está señalando aquí arriba no está. De resto, las otras están. Entonces, ya con esta sí suena, ¿correcto? Y por eso es Ye, porque entonces esta Hei con esa E inicialmente es Yehoshua, eso es lo que era Oseas, se cambia completamente el nombre con agregarle solo una letra. Entonces, Oseas es salvación. En cambio, Yehoshua es Dios salvando. Ya no es una persona salvando, que significa salvación, sino que es Dios salvando. ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a José? Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y vimos que Jesús se escribe, es decir, tal cual está escrito Josué, en hebreo es el mismo nombre Jesús, es decir, las mismas letras, el mismo sonido, Yehoshua. Algunos hacen una pronunciación rápida, dicen Yeshua, esa es una pronunciación rápida, pero el nombre original es Yehoshua, que es Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque ya vimos que Yehoshua es Dios salvando. Y Jesús se llamará su nombre Jesús, explica el ángel, porque Él salvará ¿qué? Al pueblo. O sea, es Dios en medio de su pueblo salvando. ¿Correcto? Ahora sí nos familiarizamos con el nombre de Jesús. Entonces, los que dicen tonterías en contra del nombre, dicen que no, que ese nombre no puede ser. Y es más, es el nombre divino. Es decir, el nombre, el Yod Hei Vah Hei,
que es el nombre del Ser Supremo en el Antiguo Testamento, es el nombre de Yahushua, que es nada menos que Jesús, el Señor. Alabanzas a Dios, le damos una alabanza al Señor. Alabanzas a Jesús. Entonces, no se intimide invocar el nombre de Jesús. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, su origen es hebreo. ¿Por qué no decimos, entre nosotros, por qué no decimos Yahushua? ¿Por qué no decimos ni Yeshua, en la abreviatura Yeshua? Porque nosotros no estamos en un país de lengua hebrea, estamos en un país de lengua hispana, o por lo menos colombiana, ¿correcto? Entonces, y la cuestión es que Dios se alaba en todas las lenguas. ¿Han visto la alabanza de Apocalipsis 5? De todas las tribus, de todas las lenguas, de todo pueblo y de toda nación. Y desde luego en esas lenguas tiene que estar el español. Porque, aunque no parezca, el español viene siendo un hijito del griego, y el griego nació del hebreo. El griego es un hijo del hebreo, y el latín es un hijo del griego. Y el español es un hijo de los dos, del griego y del latín. Te busca. Palabra español. En latín, tal cosa. En griego, tal cosa. De alguna manera estamos en un idioma que por allá en sus más lejanas raíces fue el yidis, idioma hebreo, idioma hablado por los judíos, el yidis, de donde viene el español, o de donde vino el idioma de Cervantes más tarde en España, vino del yidis, que era una lengua hablada por la comunidad judía en España, que eran los sefardíes, hablaban el yidis, y hoy aún se habla en Israel todavía el yidis, en las comunidades ortodoxas. Entonces, quería contarles esa partecita. Entonces, ¿tengo por qué sentirme mal pronunciando el nombre de Jesús? Para nada. Ya otros nombres, realmente el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Yod-Heh-Vah-Heh. Los masoretas, escritores y escribas judíos de la comunidad sefardí de España entre los siglos 6 al 9, vieron las 4 letras del tetragramatón, o del nombre sagrado divino, y solo como contraseña le pusieron algunas vocales, pero originalmente el nombre de Dios, no que en el hebreo no existieran vocales, sino que el nombre de Dios no se le habían puesto vocales inicialmente. Porque ya vimos que si hay vocales, esos punticos que se ven son vocales. Que aparece debajo de la yod, si escribimos la yod arriba, y aquí abajo le ponemos como una T pequeñita, esa T puede ser o una O larga o una A corta. A esa T que le ponemos abajo, le quito el palito y queda solamente la rayita así, transversal, y es una A. Le pongo un palito para que quede como una T o un martillito, y eso ya puede ser una O, o sea, una O larga, ¿correcto? Entonces, simplemente como contraseña, estos masoretas le pusieron algunos punticos que son vocales, de donde apareció Jehová, que es una palabra latinizada, aunque todos llegaron a la conclusión que tal vez la mejor pronunciación pudiera haber sido Yahvé, ¿correcto? Yahvé. Entonces,
y esa pues pudiera haber sido, pero es que Dios ni se llama Yahvé, ni se llama Yahweh, sino que simplemente se puede decir Elohim Adonai, es decir, Adonai es Señor y Elohim el Todopoderoso o el Eterno, correcto, o el Eterno, o el Todopoderoso o el Eterno es su nombre, correcto. Ya lo otro son simplemente puntos que fueron puestos ahí, y eso lo dice la Reina Valera en una partecita que dice glosario. ¿Cuántos tiene la Reina Valera? La del 60. De una partecita que dice glosario y dice Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo que carecía de vocales escritas, las consonantes son la yud, que ya dijimos, la hei, la va y la hei, correcto, que son las letras que están allá en el nombre y que vimos en el nombre sagrado. Dice, por respeto dejó de pronunciarse, es decir, ¿qué dejó de pronunciarse? No se pronunciaba el nombre, solamente se daban las letras, y en lugar se leía Adonai, por temor a pronunciarlo mal, entonces se leía en su lugar Adonai. Por respeto dejó de pronunciarse y en su lugar se leía Adonai, que quiere decir el Señor. Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales, los rabinos, eso no estaba en el nombre, sino que le pusieron a las 4 letras, ¿le pusieron qué? Le pusieron una E, le pusieron una O. Ya dijimos que 2 vocales seguidas no pueden ir en el hebreo, pero ellos le pusieron una E, una O y una I, una A, solo como contraseña. Es decir, se pronunciaba Jehová, pero como una contraseña, no que se fuera el nombre, ¿correcto? O Yahvé, o Yahá. Solo como contraseña, cuando inventaron un sistema de vocales para el hebreo, en los medios cristianos comenzó a leerse desde fines de la Edad Media. ¿Cuándo comenzó a leerse? Desde fines de la Edad Media se comenzó a leer Jehová. Es decir, en los tiempos de los apóstoles no aparecía así. ¿Cómo aparecía en los tiempos de los apóstoles? Yod, Hei, Vahei. ¿Cómo aparecía en los tiempos de los profetas desde Moisés? Yod, Hei, Vahei. ¿Qué nombre encierra? ¿Cuál es el único nombre que encierra las 4 letras del tetragramatón o el Yod, Hei, Vahei? Yehoshua encierra las 4 letras del tetragramatón, que es Jesús. O sea, todo lo que es el nombre divino está en el nombre de Jesús. Es el único que la recoge toda. O Josué o Jesús. ¿Correcto? Ya que el nombre de Josué o Jesús es el mismo. ¿Correcto? Y quiere decir Dios en medio de su pueblo salvando. ¿Alguna partecita que no entendieron de eso? ¿Me expliqué bien o me expliqué mal? ¿Ah? No existen, como decía el sabio, malos alumnos, sino profesores incapaces. Si no han podido entender es que su profesor no es competente. Pero, ¿está sencillo eso o está complicado? ¿Para cuántos les ha sido difícil? ¿Cuántos lo han visto fácil ahora?
¿Lo ven fácil? ¿Sí lo han podido asimilar? Entonces se sienten felices diciendo Jesús. Porque Jesús encierra todo lo que es el nombre divino. ¿Decía, hermano? No, eso es normal. Esos son los pasos del aprendizaje. Uno primero aprende la parte estructural y luego ya con el tiempo uno la va digiriendo y ya dice, verdad, es que con esto se puede decir esto, se puede decir aquello, claro, poco a poco va construyendo. Dígame, hermana Ana. Emmanuel simplemente quiere decir Dios con nosotros. Es decir, no quiere decir lo que dice Yehoshua, que es Dios en medio de nosotros salvando, que es Jesús, por eso llamará su nombre Jesús, que quiere decir que Dios salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la profecía de Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Jesús es ¿qué? Dios con nosotros. ¿Qué es Jesús? Dios con nosotros. Sencillamente Jesús es Dios con nosotros. Dígame, hermano. Emmanuel, ya tendríamos que hacer la estructura como ya son punticos, que tendríamos que comenzar a construirla. No se escribe de la misma manera. La próxima se las traigo estructuraditas para que lo vean, pero realmente es simplemente otra forma de llamar a Dios. ¿Correcto? Diga. Josué y Jesús, es decir, en el origen hebreo es el mismo. Ya para el español difiere, ¿sí? Por eso dijimos que el Oseas, que es salvación, se le agregó la Yod, que es la famosa letra de Dios, para que ya no fuera Josué salvación, Oseas salvación, sino Dios en medio de su pueblo salvando. Y lo que ocurrió fue eso. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Quién fue el que estuvo con Josué dándole la victoria y sobre todos los enemigos? Dios. Correcto. ¿Quién fue el que tumbó las murallas de Jericó? Josué no les dio un solo empujón, las tumbó Dios. O sea, Dios fue en todos los casos el que salvó a Israel y el que lo introdujo y le dio la victoria sobre todos sus enemigos fue Dios. Y la promesa era esa: como estuve con Moisés, estaré contigo. Correcto. Lo único que necesito es que usted no me vaya a llenar aquí de susto, no vaya a tullir de miedo, sino que se esfuerce y sea valiente. Es lo único que necesito. Pero la victoria la voy a hacer yo, la salvación la voy a hacer yo. Correcto. Eso es todo. Por eso tenía que tener el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí cuando lleguen a la lección número 4, la 3 y la 4, van a encontrar un desarrollo sobre esto. En la lección, en el módulo, en la lección 3 y 4, van a encontrar un desarrollo que se hace ya sobre esto. ¿Correcto? Entonces, por eso pueden entrar, comenzar a saborear el módulo, y ahí van a encontrar el desarrollo de todo esto. Ahora,
Ya para terminar, porque el tiempo se nos fue, aquí uno comienza y como comienza se acaba, rapidito. ¿Por qué quería hacer énfasis? Porque lo primero, al leer un libro, hola, ¿quién es el autor de ese libro? No que es un San Juan de los Palotes, que no lo conocen ni en la casa. Pues como que no me animo a leer de ese señor. Pero si leo de alguien que es reconocido, claro. Si uno va a la literatura argentina y le dicen, mira, esta obra la escribió Borges, esto es un autor conocidísimo, correcto. Si en Colombia esta obra la escribió García Márquez, aunque nunca me pude familiarizar con su lenguaje, pero si la escribió García Márquez, así sea el amor en los tiempos del cólera o una muerte anunciada o lo que sea, pero es un personaje reconocido. Y así sucesivamente. Lo mismo si voy a leer una obra de un autor en psicología, digo, no, esta obra la escribió Freud, entonces listo. Me gusta porque es un personaje conocido. Y así, en cualquiera de los campos, el nombre dice mucho acerca del contenido del libro, el nombre. La Biblia es importante, es el libro más importante porque tiene el nombre más grande que se puede leer en la literatura universal. Tiene el nombre sagrado. Es nada menos que la palabra escrita del Yod-Heh-Vah-Heh, el eterno Elohim Adonai, el Todopoderoso. Alabanzas a Dios. Entonces, ¿me interesa? Claro. Con un autor de esos, ¿quién no va a querer leer una obra del autor más respetado y más grande de toda la historia del universo? La quiero leer. ¿Me interesa? Correcto. Entonces, qué bueno que nos apasionemos por esa lectura de la palabra de Dios. No le dé miedo leerla. No se asuste con sus figuras. Todo es un sistema didáctico para que podamos asimilar y entender mejor las cosas. Que el Señor nos ayude siempre a seguir avanzando y creciendo en este conocimiento. Se desarrollará ya lección por lección el módulo después de esta introducción, aunque ya el desarrollo principal de esta lección la van a ver en las 3 y 4. ¿Correcto? Por hoy les dejo con nuestro hermano para que él, como director, termine nuestra clase esta noche. Gloria al Señor. Vamos a llamar a lista a mis hermanos y con eso quedaríamos despedidos. Les decía que en la lección 3 y 4 del módulo van a encontrar un resumen y pueden repetir la clase para que entiendan mucho más a profundidad. Hay cosas que de pronto son un poco difíciles de comprender, pero uno va repitiendo el contenido
y se va a ir familiarizando con él. Ana Carolina López. Ana Isabel Saldarriaga. Ana María Ospina. Angie Vanessa Herrera. Aníbal Gómez. Arley Hernán Moreno.